Muy buenas tardes, tengan todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar que como cada semana lo traemos en vivo para todos ustedes, inversionistas, y traerles la información más actualizada y precisa sobre lo más importante para todos nosotros, los bienes raíces. En la tarde de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al señor César Maravé, economista y loan originator de la compañía Novus Home Mortgage, que nos va a estar trayendo información súper importante para todos nosotros. Buenas tardes, César, y bienvenidos a este webinar. ¿Cómo estás, Yanela? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy están bien, todos? gracias, gracias, gracias. Qué Bueno, bueno. una de las preguntas que más nos hacemos y uno de los temas que más nos ha intrigado este año es cuando en febrero el presidente Donald Trump anunció la imposición de tarifas para todas las importaciones de países como Canadá, México y China. Esto como que Correcto. revolucionó un poco el mercado, como que todo el mundo se asustó un poco, pero queremos saber su opinión, queremos que usted nos hable un poco sobre, en realidad, qué significan estas tarifas y cómo nos afecta o nos beneficia a nosotros en el real estate. Cuéntanos un poco. Así es, correctamente. Voy a compartir pantalla para que podamos ver esta presentación. Ujú. Perfecto. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a conversar sobre este tema tan interesante como los aranceles y el impacto en el mercado inmobiliario. Y vamos a hablar brevemente de algunos elementos que podrían ser la proyección en términos de agregados nacionales. Janelle, le quiero aclarar eso. No vamos a hablar en particular de una zona específica, sino vamos a hablar de agregados nacionales sobre proyecciones de tasas de interés, de inventario y de precio. Y Sí, correcto, paso sí. a hablar de esto. Como tú sabes, el 2 de abril se decretó el Día de la Liberación, que es básicamente el inicio formal de una nueva política de aranceles por parte de la administración del gobierno actual del presidente Trump, donde se colocó un arancel base del 10% con todos los países, con la excepción de México y Canadá, y se establecieron distintos aranceles recíprocos con cada uno de los países. Esto realmente ocasionó una alta volatilidad en los mercados, una gran incertidumbre inicialmente por entender un poco la magnitud de todo esto. Pero a medida que van pasando los días, y ya tenemos casi 2 meses de este inicio, se han llegado a distintos acuerdos o están en proceso acuerdos con nuestros principales socios comerciales, como son China y la Unión Europea, por nombrar a dos grandes de ellos, y se han pausado las medidas inicialmente establecidas mientras se llegan a estos acuerdos. Pero esto definitivamente es algo que está en pleno desarrollo y su impacto aún no está determinado. Pero cabe destacar que esto es un tema que no estaba en el radar de ninguno de nosotros, ni en el sector inmobiliario, ni el público en general, porque no era un tema que se conversaba, pero efectivamente tenemos que decir que desde hace no poco tiempo hemos estado bajo una situación de desequilibrios entre los aranceles que se colocan a los productos extranjeros que ingresan a los Estados Unidos, que en su mayoría eran muy bajos o nulos, y los altos aranceles que tenían o que tienen los productos americanos en distintos mercados. Y utilizábamos ese Total. ejemplo que comentábamos de que todo el que ha estado en Europa se da cuenta, pues en Alemania, por ejemplo, que no se ven normalmente carros norteamericanos. Y la respuesta no es que los consumidores prefieren los carros europeos que los carros americanos. No, es porque hay unas barreras arancelarias y pararancelarias de los carros americanos en la Unión Europea. Entonces, esas medidas, ¿verdad? Se han ido exacerbando, y la intención de esta administración es equiparar esos equilibrios. Te hablo brevemente de las cosas más importantes. Por ejemplo, la guerra arancelaria con China llegó a estar hasta en un 145% de productos chinos para ingresar a los Estados Unidos, y productos americanos hasta un 125% para ingresar en los Estados Unidos.
con distintas derivaciones, porque el intercambio comercial es tan grande y tan importante que ya de entrada se hicieron algunas excepciones como productos médicos, como productos agrícolas y de parte de China hacia los estados, hacia productos americanos, algo importantísimo como los motores de aeronaves y productos farmacéuticos, ¿no? Y como te decía, en mayo 12 ante esta primera escalada de medidas, se llega a un acuerdo y se establece pausar todas estas medidas por 90 días mientras se llegan a unos acuerdos y el arancel promedio de los productos chinos para entrar a Estados Unidos es el 30% y el 10% de arancel de los productos americanos para ingresar a los Estados Unidos. Sí, eso es un Podemos punto resumir muy, muy esto, importante. ¿sí? Discúlpame, porque muchas veces pensamos que los impuestos o los aranceles son solamente de Estados Unidos. Tenemos que conocer también que a Estados Unidos también le ponen aranceles. Es decir, es un punto que tocaste muy importante. Y de manera desproporcionada. Lo que pasa es que no es un tema que nosotros estemos acostumbrados y no es un análisis político, pero realmente, y ahora vamos a ver el objetivo de estas medidas, pero realmente es recuperar el papel de los Estados Unidos en el concierto internacional y especialmente en el área comercial, ¿no? Sí, Entonces, desequilibrios iniciales de estas medidas o efectos iniciales de estas medidas arancelarias. Eh, Proyecciones de una inflación en el corto plazo que pudiese ser de hasta un 5%. Los mercados ya no están tan volátiles, pero en los primeros días de abril ha habido una alta volatilidad, un riesgo de recesión económica que se reportó en el primer trimestre de este año un leve decrecimiento de la economía americana de 0,3%. Si tuviésemos dos trimestres, perdón, consecutivos con este decrecimiento, pues estaríamos formalmente en una recesión, pero el hecho de que estemos en una recesión no necesariamente son malas noticias para el sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales de esta política arancelaria? Una reducción del déficit comercial, por supuesto, como elemento inicial de equiparar ese intercambio comercial y hacerlo de una manera más equitativa. Una renegociación de muchos acuerdos, ¿verdad? Comerciales o el lanzamiento de nuevos acuerdos comerciales. Incentivar la producción nacional, porque obviamente al colocar incentivos para empresas extranjeras que se establezcan en los Estados Unidos y produzcan sus bienes en territorio nacional, pues obviamente tiene un impacto positivo en la economía y fortalecer esta posición negociadora, principalmente con China y con la Unión Europea. sí, Ahora, muy importante. veamos esto para el sector inmobiliario, que es lo que más Nos atañe un poco. nos interesa. Sí, hay una inflación en un incremento de precios interanual normal en los productos de construcción y hablemos básicamente de cuatro principales: acero, aluminio, madera y cobre, ¿verdad? Y cuando me refiero a cobre me refiero al cableado, no al producto, al mineral Industrial. bruto, Mineral en ¿no? sí. Y entonces se reportó a marzo del 2025 un incremento de precios del sector construcción de 9,7%. Y tenemos que monitorear muy bien el impacto de estos aranceles sobre ciertos productos, ¿verdad? Por ejemplo, la madera que se importa de Canadá, acero y aluminio que se importa de distintos países de Asia. Y lo que se estima, y de nuevo son todavía cálculos que aún no se han terminado de definir porque ha ido evolucionando y ajustándose prácticamente semana a semana los distintos aranceles. El valor promedio o cuando hablamos de una propiedad promedio en los Estados Unidos está en el orden de los $400,000. Entonces, este incremento podría llevar ese valor, ese precio promedio de las propiedades de 400,000 a
$422.000 aproximadamente. Estos son estimaciones que se hacen. Obviamente no es algo que podemos desestimar, pero de nuevo es algo que aún no se ha cuantificado de manera específica. ¿Qué implicaciones tiene esto para todos los agentes inmobiliarios que nos escuchan? Obviamente puede haber un aumento de precios por las modificaciones en los materiales y los electrodomésticos. Me parece el siguiente, uno de los más importantes, los desafíos para compradores, especialmente primeros compradores que se ven afectados por fluctuaciones en los precios y en las tasas. Y también hay una cantidad importante de clientes internacionales que están, yo diría que preocupados de una manera desproporcionada, inclusive pensando que hay alguna modificación en los Estados Unidos de la política de los requisitos para la inversión internacional o la solicitud de nuevas visas o algunos otros condiciones y anhela nada más alejado de la realidad. Nosotros estamos en capacidad de dar préstamos para clientes inversionistas internacionales aún sin visa, no con una visa de turista, aún sin ninguna visa. Y el marco legal se mantiene igual y las condiciones son propicias. De hecho, y lo vamos a ver ahora un poco más adelante, cómo se ha Sí, incrementado la capacidad de negociación para los clientes internacionales. este es Dime. un punto muy, muy importante lo que estás mencionando, porque muchos inversionistas, muchos clientes, como que se alarmaron un poco, para no decir mucho, pensando que iba a pasar algo muy grande, que con Así es, estas aranceles todo se iba a cerrar, todo iba a cambiar. Y de hecho, muchos a veces hasta te dicen, bueno, yo voy a esperar a ver qué es lo que pasa con la presidencia para ver qué es lo que hacemos. Y en correcto. realidad lo que queremos ampliar hoy es para informarnos correctamente sobre lo que en realidad está pasando a nivel nacional. Eso es un punto muy importante que toques este tema y que nos hables un poco de eso también. Perfecto, perfecto. Y fíjate, ¿qué recomendaciones hacemos? Educar a los clientes, estar, como tú acabas de decir, informados, tener de alguna manera una fuente de información real, no las redes sociales que en su mayoría son un tanto amarillistas y hacer un seguimiento de esto hasta que definitivamente se vayan cerrando estos acuerdos arancelarios para determinar realmente su impacto final. El tema de los titulares, y lo conversábamos en esa reunión que tuvimos la semana pasada, Anela, de el daño que se hace, que hace muchas veces la prensa haciendo anuncios de que estamos en una situación similar a la burbuja y la crisis inmobiliaria del 2008 y una cantidad de información distorsionada que definitivamente hace ruido y hace que muchos clientes pospongan su decisión a pesar de que no hay razones estructurales para hacerlo. Entonces, hablemos brevemente de los posibles escenarios o consecuencias de una recesión. Y por eso te decía anteriormente que una recesión no necesariamente es mala. Fíjate que aquí estamos viendo el comportamiento de las tasas de interés en las últimas 6 recesiones, ¿verdad? Registradas en los Estados Unidos y cómo se comportaron. En todas, sin excepción, las tasas bajaron. ¿Y por qué bajan? Porque la política monetaria de la nación la determina la Reserva Federal y ante una disminución de la actividad económica, una de las fórmulas de incentivarlo desde el punto de vista monetario es bajando las tasas de interés. ¿Y qué ocurre cuando bajan las tasas de interés? Aumenta la demanda sobre las propiedades porque a su vez se hacen mucho más accesibles, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos unos niveles donde la demanda es muy superior a la oferta porque no tenemos un mercado aún equilibrado? Hay un impacto sobre los precios. Y aquí vemos en esos mismos 6 periodos cuál ha sido el impacto sobre los precios y con la excepción de las condiciones del 2008, que efectivamente fue una crisis muy importante, ¿verdad? Y que fue causada por, no forma parte de un ciclo económico, sino de unas condiciones bastante particulares que se generaron en ese momento. Ves como
en los precios en 4 de 6 recesiones de las propiedades se han incrementado. Y si recordamos la más reciente del 2020, pues bueno, todos sabemos lo que ocurrió, una inmensa Sí, cantidad de dinero persiguiendo a un número limitado de propiedades, y eso ocasionó una gran distorsión y además una gran frustración en muchos compradores que no tenían absolutamente ningún poder de negociación. Las ofertas eran cash, no había ningún tipo de contingencia en los contratos y bueno, de hecho, compradores que tomaron una decisión no asesorada, inclusive compraron a unos sobreprecios bastante importantes. Entonces, sí. es relevante hacer énfasis en todas estas cosas a todos los que nos escuchan para que tengan una clara lectura de lo que está ocurriendo. Los inventarios están subiendo. Sí, efectivamente, hay un nivel más alto de casas nuevas en el mercado. Y eso es una noticia importante, mas no es una noticia negativa. ¿Por qué? Mira esto. Sobre el 30 a 31% de las casas recién construidas, ¿verdad? Están Sí. entrando a el mercado. ¿Y qué significa esto? Uno, más opciones para tus compradores. Dos, mayor capacidad de negociación de esos compradores. Tú en estas condiciones con los desarrolladores, en general vas a tener posibilidad de negociar mejores precios, mejores concesiones para cubrir gastos de cierre y en general mayores flexibilidades que benefician a tus compradores. Y eso lo vemos de manera recurrente en la Florida, ¿verdad? Que es donde, independientemente que nosotros prestamos en todo el país, nuestro principal mercado y actividades en la Florida, y vemos no solamente en el sur de la Florida, sino en el centro de la Florida, a las grandes constructoras estando muy motivadas para vender sus unidades y dando facilidades importantes, ¿verdad? Y Sí, esto esto es un punto muy, muy bueno para nuestros inversionistas, ya que ellos al recibir la asesoría de personas como nosotros que nos dedicamos a asesorarlos y a buscar en el mercado las mejores opciones, tenemos una oportunidad de ofrecerles mejores precios, de ofrecerles mejores beneficios, muchos más incentivos, ya que todo este mercado los va a beneficiar mucho. Eso es un punto muy importante y es muy bueno que toques este tema y hablemos un poquito de él. Sí. definitivamente, definitivamente. ¿Qué esperar durante este mercado de primavera, verano? Como Ujú. comentábamos, se proyecta que va a haber mayores números de inventario y repito, cuando hablamos de mayores números de inventario, no estamos diciendo que eso es una condición mala. Por el contrario, cuando vemos aquí en esta lámina, ¿cuál ha sido el incremento, verdad? Medido a abril de este año de las 15 principales zonas urbanas, donde a nivel nacional ha crecido entre un 25 y un 35%, ¿verdad? Interanual, pero aún estamos por lo menos en 20% por debajo de lo que son los inventarios que podemos llamar de referencia naturales, que son los que ocurrieron antes de la pandemia, del 2017, 2018 y 2019. Míralo acá, la última cifra que tenemos. Hay un incremento de la oferta, ¿verdad? Sí. Bien Pero, sin considerable. embargo, ni siquiera llegamos a equiparar la oferta que teníamos en los años prepandemia. Entonces, obviamente, esto tiene un impacto sobre los precios de manera importante. ¿Ibas a comentar algo? No, no, sí, te estoy diciendo que básicamente sí, es decir, estamos viendo el aumento, como tú mencionaste, en lo que son el inventario, pero todavía no llegamos a un inventario considerable que pueda hacer una gran diferencia Claro, a nivel y nacional. Y esto dista mucho de lo que ocurrió en el 2008, donde no solamente había mucha más oferta que demanda, sino que había también un tema de equity, de plusvalía, donde no había
una plusvalía acumulada porque los precios efectivamente estaban cayendo. Entonces, el valor de la deuda, ¿verdad? Hipotecaria de los dueños de propiedades era muy superior al valor de la propiedad y por eso en el 2008, ¿verdad? Tantas propiedades se regresaron y ocurrió el descalabro que tuvimos en el mercado. Pero la situación actual es diametralmente opuesta. Mira, completamente mira, diferente. mira esta comparación en cuanto a los listings. Y fíjate que los listings Muy interesante. funcionan estacionalmente, ¿verdad? Se comportan de una manera similar a lo largo de los meses y estamos entrando en el momento estelar de mayores ventas del año de manera histórica, desde mayo hasta septiembre. Pero fíjate que esta línea amarilla sólida representa al 2025, está por encima, ¿verdad? De los listings del 22, 23 y 24, pero aún muy por debajo de los niveles que podemos usar como referencia, que son 2017, 18 y 19. Míralo, si proyectamos esto al resto del año, seguimos estando en niveles que todavía están por debajo de los niveles de referencia históricos. De la misma manera, los días en promedio que están durando las casas en el mercado, y quiero hacer de nuevo énfasis en lo que estamos diciendo, estamos hablando de agregados nacionales, no estamos hablando de regiones en particular. Si viésemos esta gráfica, por ejemplo, de alguien que está haciendo énfasis en una noticia negativa y dice, no, 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 pero espérate un momentito, los días en el mercado o los niveles de inventario de los condos de más de 40 años en Miami Beach son 14 meses. Y eso es verdad, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, perdón, de agregados nacionales y por eso queremos no perder el objetivo de esta presentación de hablar del el mercado general en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Tasas estamos hablando a nivel general, a nivel de los Estados Unidos completo como país. Correcto. Vamos a hablar un poco sobre las tasas hipotecarias. Como decía al principio, se produjo una grandísima volatilidad al inicio de estas políticas arancelarias porque generó un gran impacto sobre los mercados y como tú sabes muy bien, las tasas de interés del mercado local son influenciadas por la Reserva Federal, mas no son determinadas por la Reserva Federal, porque tienen eh, la fluctuación de las tasas está mucho más asociada a la cotización de los bonos del Tesoro y de los bonos que se estructuran con la deuda hipotecaria. Pero sin embargo, hemos visto una gran volatilidad. De hecho, esta semana el mercado ha estado bastante movido y bastante inestable, pero es el mercado de clientes de tasas de interés para mercado local. El mercado de tasas de interés para clientes internacionales, que es dinero de portafolio de los bancos, yo te podría decir, Yanela, que no ha habido mayor modificación o modificaciones importantes en las tasas de clientes internacionales desde finales del año pasado, ¿verdad? Y siguen siendo en estos momentos, en muchas ocasiones, obviamente dependiendo del credit score, del down payment de Claro. los clientes locales, en promedio las tasas internacionales son mucho más, son más competitivas aún que las tasas locales, cosa que muchos clientes internacionales a veces les cuesta creer. Sí, a veces ven un poco las noticias y piensan, bueno, esas son las tasas, pero no, esto no va a aplicar para ellos porque va a aplicar dependiendo de cada uno de su situación y de su caso específico, las tasas que ustedes le puedan ofrecer. Así es. Ahora, hablemos del mercado local y la determinación de las tasas de interés. Hay dos elementos fundamentales que yo los invito a ustedes a que estén pendientes. Uno, el nivel de inflación. La meta de la Reserva Federal ha sido una inflación de 2% desde hace ya más de, yo diría que como 7 años, y no hemos llegado aún a esos niveles, pero ya el índice de precios al consumidor, lo que se llama el CPI, medido a abril del 2025 está en 2,3. Es decir, a pesar de que
se estima que pueda haber un impacto inflacionario por los resultados de las políticas arancelarias, aún eso no se refleja en el mercado y está por verse cuál va a ser la magnitud de eso, ¿verdad? Y Sí, eso va a determinar también cuántas reducciones el mercado estima que la Reserva Federal va a hacer a la tasa de interés referencial si es que va a hacer alguna. Y el otro elemento importante es el desempleo. Cuando aumenta el desempleo, se desacelera la economía y entonces la, la Reserva Federal disminuye las tasas de interés, pero como ves acá, los niveles de desempleo se han mantenido bastante estables y a niveles bastante bajos, lo que habla de una economía con un nivel de empleo muy positivo. Esta gráfica va fluctuando semana a semana y se habla de tres posibles cortes, pero ya la posibilidad se inclina más hacia dos posibles cortes este año. No ha habido ninguno este año hasta ahora, ¿verdad? Porque la Reserva Federal no tiene ninguna premura en tomar una decisión anticipada, ya que está evaluando mes a mes los resultados de la política arancelaria. Esto que es algo que tanto les importa y toman en cuenta los inversionistas y los clientes en general de querer de alguna manera anticipar o entender cuál es la proyección de las sí. tasas de interés. Las tasas de interés se han mantenido en ese rango que podríamos hablar entre los 6,25 y los 6,75 y lo puedes ver en este otro gráfico donde son los pronósticos de distintos entes que forman parte importante de la determinación de la tasa de interés y tienen institutos de investigación para proyectar esto y como ves hasta el año 2006 nos estamos moviendo en una banda bastante uniforme y no hay razones para pensar que las tasas de interés van a bajar mucho más allá de los 6 o los 5 altos. Y el llamado es a esas personas que ya tienen más de 3 o 4 años postergando su decisión de compra, esperando una tasa de interés. Yo los invito a que analicen otros elementos muy importantes más allá de la tasa de interés para tomar su decisión de compra. Sí, esto es un punto muy, muy bueno y que traigas a recolación esto, ya que muchas personas solamente basan su decisión de compra en la tasa de interés y no se percatan de que hay otros factores que los van a beneficiar o perjudiciar de acuerdo a las decisiones que ellos tomen. Correcto. El objetivo de esta gráfica que ves acá es mostrarle a todos los que nos escuchan cómo, cómo se modifica la capacidad de endeudamiento de un comprador ante disminuciones en la tasa de interés. Aquí vemos en la esquina superior que a una tasa de 7,5% de interés de $2.500 tienen una capacidad de endeudamiento de $360.000. Pero esos mismos $2.500 a una tasa de interés de 6,75 tienen una capacidad de endeudamiento, capital más intereses de $400.000. Pero a su vez, si la tasa bajara a 5,75, esa misma cantidad de dinero te permite endeudarte en $440.000. ¿Cuál es la lectura de esto? Y de nuevo voy al ejemplo, que cuando baja la tasa de interés vamos a tener un impacto importante en la demanda. Ante pequeñas disminuciones en la tasa de interés, hay un efecto más que proporcional en la demanda para propiedades y esto se traduce en simplemente aumento de precios porque, de nuevo, volvemos al tema que conversamos al inicio, la demanda es muy superior a la oferta en el mercado. Entonces, y ya para culminar el aspecto de las láminas, te comento que la apreciación, la revalorización histórica de las propiedades en Estados Unidos se ubica por encima del 4,5% desde 1980 hasta el 2024. Estamos llegando, y estos son pronósticos de un número importante
de entes que actúan en el mercado inmobiliario que lo influencian como Fannie Mae, como Freddie Mac, como la Asociación de Banca Hipotecaria, como la Asociación Nacional de Realtors, bancas de inversión, así como compañías calificadoras de riesgo que esta semana estuvieron muy en los noticieros porque se disminuyó la calificación de la deuda americana y de la deuda soberana de los Estados Unidos y eso de alguna manera también impactó a los mercados inmobiliarios y al mercado bursátil, perdón, y a las tasas de interés también. Y el consenso o de alguna manera el promedio de todas estas proyecciones es que el mercado se logra apreciar este año en aproximadamente 2.5-2.7%. Y yo les recuerdo a todos los que nos escuchan que esa apreciación históricamente en la Florida ha sido superior a los promedios eh, eh, nacionales. Por lo tanto, las condiciones para invertir siguen siendo favorables. Las tasas de interés no van a disminuir de una manera importante, ¿verdad? Y los niveles de inventario, a pesar de que siguen subiendo, aún comparados a los niveles de inventario prepandemia, estamos todavía por debajo. Así que mira, nosotros vemos una actividad que a pesar de que a principios de año se vio un poco eh, afectada por todas estas noticias o expectativas, seguimos haciendo préstamos internacionales de manera recurrente, clientes locales. Obviamente hay un problema de capacidad de poder de compra en nuestra región por efectos de las pólizas de seguro y los impuestos y los property taxes, pero el mercado se sigue desenvolviendo de una manera bastante fluida, ¿no? Entonces, independientemente de que tengamos situaciones coyunturales que ocasionen algunas disrupciones en el mercado, el negocio de bienes raíces es un negocio proyectado en el largo plazo. Entonces, hay que un poco quitar la emotividad a algunas cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Y hacer un seguimiento y tener una asesoría profesional como la que tú le ofreces a tus clientes de manera de darle la información oportuna. Y mi llamado es, Yanela, a que agenden una reunión contigo, a que podamos tener una conversación para entender de ese cliente internacional cuál es su objetivo de inversión y ofrecerle la solución financiera más adecuada a su estrategia de compra. Sí, yo creo que es muy importante todo lo que nos has mencionado hoy, porque a veces las noticias tienden a confundir un poco al inversionista, al comprador, que se desorienta con tanta información por aquí y por allá. Pero el punto fundamental aquí es asesorarse correctamente, aprender correctamente cómo nos puede beneficiar o cómo mejor vamos a salir en todas estas negociaciones si tenemos en cuenta factores como los que tú mencionaste. Es decir, no todas las noticias son negativas para todos los mercados. Y de Así es. hecho, estamos viendo un aumento en los compradores, sobre todo en los inversionistas internacionales, que se están aprovechando de todos estos factores. Esto es un punto muy importante. También me gustaría que nos hablaras y me mencionaras algo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes como compañía de mortgage, como lenders, le sugieren a nuestros inversionistas para tomar esa acción que ellos están todavía un poco indecisos? Es decir, aparte de aprovecharse de la asesoría que nosotros les brindamos, ya que Sí. manejamos toda esta información a otro nivel, me gustaría que tú también nos dieras como unos pequeños tips para ellos, para la motivación, es decir, aclararles perfectamente. Bueno, aclararles no, ya les hemos aclarado, la explicación tuya ha sido magnífica, hemos tenido una visión amplia de lo que significa y lo que va a traer consigo todos estos cambios en el mercado. Mira, es muy importante que el cliente inversionista tenga una claridad de las opciones de productos que hay disponibles en el mercado. Porque el hecho de que tú tengas
tu capacidad de endeudamiento ya de alguna manera cubierta desde el punto de vista de un préstamo con verificación de ingresos, porque tú tienes un ingreso establecido finito y tienes una vivienda principal y una segunda vivienda y una segunda vivienda como inversión y dices, no, ya mi capacidad se agotó, tienes que entender y que hay otras alternativas para seguir invirtiendo, como por ejemplo préstamos sin verificación de ingresos que no tome en cuenta ni tus W2 ni tus taxes para evaluar la factibilidad de recibir un préstamo de inversión. Eso es un elemento. Conocer las distintas opciones y alternativas que están disponibles en el mercado. Segundo, conocer esos productos y qué implica. La mayoría de los clientes inversionistas desconocen algunos elementos que forman parte de un préstamo de inversión, como por ejemplo, no es solamente hablar de la inicial, tenemos que hablar de tres elementos, tanto para un cliente local como para un cliente internacional. La inicial, los gastos de cierre y en tercer lugar las reservas, que independientemente que no sea un desembolso, independientemente que no sea un monto que se congela ni siquiera sale de la cuenta del inversionista, es un dinero que el inversionista debe contar, ¿verdad? Y también tener claridad, y en eso el papel de ustedes es fundamental, en qué tipo de producto está comprando. Está comprando un producto de rentas cortas. ¿Cuáles son los pros y los contras de ese producto? ¿O quiere un producto de rentas largas? ¿O quiere entrar en un condo hotel? Entonces, es una conversación detallada que nuestro primer rol es escuchar para entender qué es lo que el cliente quiere hacer y en base a eso ofrecer las distintas alternativas que hay en el mercado, porque es que no hay una limitación de financiamiento de inversión por tipo de propiedad. Tenemos productos para todos los tipos de propiedades y de la misma manera para los clientes internacionales. Entonces, la información es poder. Y eso es uno de los elementos fundamentales de nuestro rol en ese acompañamiento a tus clientes. Sí, cabe destacar que es muy importante la asesoría, es decir, cuando el cliente se lanza solo al mercado, hay muchas opciones y todas estas opciones lo que tienden es a confundirlo, porque ¿qué es lo que pasa? Se llena de tanta información y no sabe cómo escoger. Por eso siempre recomendamos una asesoría de parte de una persona experta en el área, experta en el tipo de propiedad que le va a ofrecer, experta en los préstamos que le van a ofrecer también y en todo lo que son los aspectos para lo que es la inversión. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta que quieran hacerle a César, de los que tenemos aquí en el panel. ¿Alguien tiene una pregunta, chicos? ¿No? Bueno, espero que todos hayan quedado satisfechos con la explicación tan brillante que nos ha dado César. César es un economista con mucha experiencia y a la misma vez es un loan mortgage que los va a ayudar a ustedes en todo lo que son el proceso de obtener un préstamo apalancándonos de los bancos con los que ellos trabajan. Quiero invitarlos a que si tienen alguna información, si tienen alguna pregunta, se comuniquen con nosotros para hacérsela llegar a César o nosotros poder también satisfacer sus preguntas. Así es. Nuevamente, quiero darles las gracias a todos y decirles que ya saben, si están interesados en hacer una inversión, contáctense con nosotros hoy mismo para poder ayudarlos en todo el proceso. De Gracias a acuerdo. todos los que nos acompañaron hoy y César, muchas gracias. Mucho De gusto. verdad ha sido un placer contar contigo en la tarde de hoy, tanto para mí como para todos los que estamos en la sala y todos aquellos que nos van a estar viendo cuando tengan más preguntas. Claro que sí. Quiero Hasta la despedirme de próxima. todos y nuevamente gracias. César, un placer. Hasta luego. Hasta luego a todos.